Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar un espacio de la historia. Volvemos a Tordesillas, volvemos a la iglesia de San Antolín, donde nos habíamos quedado hace unos cuantos podcasts. Y ahora nos encontramos ante el sepulcro y el altar de los Alderete de Tordesillas. Después de haberos recorrido todo lo que era un poco el acceso a la capilla y las piezas que había ya insignes, hoy voy a extenderme un poco más sobre lo que es el sepulcro de Pedro Rodríguez de Alderete y el magnífico retablo que se construyó en aquella capilla de la Piedad para rendir un culto familiar. El concepto que tenían era que esa capilla fuera el mausoleo y fuese el enclave de una, por así decirlo, adoración continuada en el templo, y en el templo, en este caso, del difunto que estaba situado mirando al retablo en todo momento. Estaba mirando, me refiero a la estatua, a la estatua adyacente que tiene el protagonista de nuestra historia. Bien, el protagonista de nuestra historia que no es otro que el Pedro Rodríguez de Alderete. Gaspar Alderete, a mediados del siglo XVI, dispuso la realización de un cuidado sepulcro para don Pedro Rodríguez Alderete, que era comendador de Santiago, era de una orden militar, y regidor o alcalde de Tordesillas, fallecido en el año 1501. Esta obra se concluye en el año 1562 por el maestro Gaspar de Tordesillas. Entendemos que porque el apellido, porque era de allí. Pedro fue el Alderete que fundó esta capilla funeraria de la Piedad y su sepulcro se encuentra entre lo más selecto del Renacimiento, siguiendo los parámetros de Berruguete. La obra del maestro Gaspar de Tordesillas se realizó entre los años 1550 y 1562, siguiendo un esquema similar al que utiliza Alfonso de Berruguete en la que fue su última obra, el sepulcro del cardenal Tavera, realizada entre 1554 y 1561 en la iglesia del Hospital Tavera de Toledo, que es un museo excepcional. No os lo perdáis si vais a Toledo, la iglesia del Hospital Tavera y lo que es el conjunto monástico, el conjunto era un hospital para tratar allí a toda la gente, muchas veces con las pestes, pero de entrada ya en la iglesia hay cuadros del Greco y luego en lo que es la parte interior del palacio hay obras absolutamente colosales. Bien. ¿Cómo es el sepulcro? Consta de una gran cama sepulcral, imaginémonos como si fuera un gran cajón, apoyada sobre un basamento, con 4 frentes labrados en los que se distribuyen relieves de hornacinas y medallones de raigamber florentina. Estamos viendo cualquier cosa que nos puede recordar a Florencia, o todo lo que vemos nos recuerda a Florencia. Y estos están flanqueados por columnas platerescas. Entre ellos se colocan relieves con grutescos o candilieri, y en los ángulos alegorías de las virtudes de inspiración clásica. En el frente de la cabecera aparece un tondo, un cuadro, esculpido, o sea, una talla en redondo de San Pedro, que tiene su correlación con el de la Virgen del Socorro, que está colocada a los pies. En el fondo izquierdo, visto desde los pies, aparece San Jerónimo dentro de una hornacina
y a los lados los medallones con las figuras de los evangelistas Lucas y Juan. Y el esquema se repite en el lado derecho, la figura central es San Ambrosio, y en la hornacina, y en los dos lados de la figura de San Ambrosio están San Mateo y San Marcos. Están ampliando dos de los 4 padres de la Iglesia, que son San Gregorio y San Jerónimo. Sobre estos relieves discurre un friso que recorre todo el perímetro del sepulcro con el lema: este bulto y capilla mandó hacer y dotó Pedro Alderete, comendador de caballería de Santiago, vecino y regidor de esta villa de Tordesillas, que falleció en Granada año 1501, cuyo cuerpo aquí está sepultado. Bien, a pesar del dato que figura en la inscripción, no murió en Granada, sino en el monasterio de las Agustinas Recoletas de Santa María de Gracia de Madrigal de las Altas Torres, a donde se había trasladado desde Granada, ciudad que era donde había otorgado el testamento. La esfinge yacente es solemnísima, representado con armadura de gala minuciosamente labrada. La cabeza reposa sobre 2 almohadones con bórvedes recorridos con unos bordados simulados en relieve que presentan figuras fantásticas y borlones en las esquinas. El rostro del donante pues parece que está idealizado con una gran serenidad y empaque y sujetando su espada, y está rodeado de niños dormidos con calaveras y también con tarjetones labrados aludiendo al sueño eterno. A los pies hay 2 infantes con gesto doliente que sujetan el yesmo, todo él labrado con exquisitos grutescos. Es como si fuera una obra de recién salida de una armería, pero claro, en piedra. Es el ensalzamiento máximo de un caballero del Renacimiento, y todo el sepulcro, como os he dicho, tiene formas italianizantes, haciendo gala de su creatividad de una manera notoria en las figuras y también en los paños. La familia de los Alderetes son un linaje asturiano enlazado con el reino de Castilla desde sus orígenes y con la reconquista de los musulmanes de Al-Ándalus de la línea del Duero, donde se constituyó la villa de Oterdesillas, que es como se le llamó a Tordesillas, y había allí mucha población asturleonesa, y esto sucede ya cuando se equilibra la frontera tras el paso hacia el norte de Almanzor y la recuperación de los terrenos de Almanzor. Almanzor, estamos hablando, Almanzor nace en Torrox, en Málaga, hay que ver dónde nació, ahora es la cosa más turística Torrox que os podéis imaginar, está todo llena de ingleses. Pues bueno, en Torrox, en Málaga, Almanzor nació en el año 939 y murió en Medinaceli en 1002, después de haber sido herido en el campo de batalla. El siguiente elemento, que es el más, podríamos decir, descomunal dentro de toda la iglesia, es más grande incluso que el retablo central. Me estoy refiriendo al retablo de la capilla de Alderete. En el incomparable marco de la Capilla de la Piedad, don Pedro de Alderete contempla, porque él está tumbado, su impresionante retablo. Se trata sin duda de una de las piezas más excepcionales del arte de retablos de la villa de Tordesillas. Pero este retablo tiene mucha historia y muchos personajes, y mucho por eso he preferido dedicarle un podcast a él solo. Este retablo había sido contratado para presidir otro enclave, en concreto la capilla mayor del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Gaspar de Tordesillas, el escultor, realizó la estructura arquitectónica y la exultante talla de la masonería. ¿Qué es la masonería con Z? Pues es el conjunto de encasamientos, de hornacinas, de columnas, de estípites, de ménsulas y de un largo etcétera de elementos arquitectónicos que estructuraban los retablos y que servían de base para colocar luego las esculturas, los cuadros con las tallas, según se diseñase el proyecto. Todo lo que es esta masonería está llena de cabezas. Hay cabezas más grandes, más pequeñas, de niños, de adultos, mirando a un lado, mirando al otro, giradas, sin girar, es una cosa excepcional.
Y en el año 1550, Gaspar de Alderete, que era el regidor de Tordesillas, lo compró incompleto para colocarlo en la capilla de la Piedad de la iglesia de San Antolín. Como os he dicho, la capilla de los Alderete se había concebido como capilla de la Piedad, para poner allí una Virgen de la Piedad. En su proyecto, Gaspar de Alderete quería completar la capilla de la cual su familia ostentaba el patronazgo desde su fundación a finales del siglo XV. Así que tenemos, por una parte, la masonería del altar de la Capilla de la Piedad, una obra fechada alrededor de 1550 y obra de Gaspar de Tordesillas. El maestro Gaspar, que sabemos que muere en 1562, fue antes de escultor de bulto en piedra un consumado creador en el arte de ejecutar balaustres y retablos. Estuvo activo en Valladolid y en su comarca entre 1536 y 1562 y estuvo muy influenciado por Alonso de Berruguete, que vivió entre 1490 y 1561, y por Juan de Juni, que vivió entre 1506 y 1577. En su faceta de balaustrista, de hacer balaustres, siempre desarrolló y acompañó sus trabajos con cartelas, con sátiros, con talaveras, con atributos, con hipocampos, lo rellenaba todo, tenía también un poco un horror vacue. En 1536 contrató junto al pintor Antonio Vázquez vivió entre 1485 y 1563, el retablo de la capilla de Isabel Hernández de los Alderetes, pero en un pueblo cercano, en Simancas. Y con el mismo Vázquez trabajó en 1543 para el Ayuntamiento de Valladolid en los arcos conmemorativos para la recepción en la ciudad de María Manuela de Portugal, que era la prometida de Felipe II. Felipe II vivía entre 1527 y 1598. Alrededor de 1537 preparó el retablo también de la Universidad de Oñate, que es un hito también en la construcción de retablos, y en 1547 colaboró con Juan de Juni en el retablo de San Antonio Abad para la iglesia de San Benito de Valladolid. San Benito de Valladolid era la iglesia más insigne que tenía la ciudad, porque se había convertido en el convento donde, como cabeza de congregación benedictina de Valladolid, se refugian todos los benedictinos ingleses que tienen que escapar de allí cuando se produce las persecuciones por parte de la Iglesia de Inglaterra. Y se refugian, hacen un convento de unas proporciones, impresionantes. En el año 1565, Gaspar de Alderete contrata los relieves y escultura a uno de los mejores talleres de Valladolid, que es el taller del maestro Juan de Juni. Así que ahora ya tenemos que relieves y esculturas del altar de la Capilla de la Piedad, realizados entre 1565 y 1569, son obra de Juan de Juni. Juan de Juni es Jean de Joigny, pero claro, Jean de Joigny pues les podía soltar, como diríamos, un poco ñoño. Y este Jean de Joigny era su verdadero nombre, que se castellaniza en Juan de Juni, por lo difícilmente pronunciable del lugar del nacimiento. Juan de Juni trabajó todas las tipologías de retablos, de sillerías, de pasos de Semana Santa, y recibe la influencia de los maestros italianos Jacopo della Quercia, que vivió en Siena entre 1374 y 1438, de Donatello, que vivió en Florencia entre 1386 y 1466, y de Miguel Ángel, que vivió entre 1475 y 1564, así como de los manieristas, de quienes aprenden las formas curvilíneas. Asentado ya en Castilla, él había ido primero a trabajar a Portugal, pero entra por León a Castilla, y se adaptó a esta tierra y a su religiosidad popular, a la que incorporó pues todo lo que eran las novedades que él había aprendido en su recorrido por Europa: la terracota vidriada, la piedra, el alabastro, pero él sobre todo trabajó la madera, y en todos ellos destaca por su gran conocimiento y por unos acabados magistrales. Los pliegues de las vestiduras tenemos que tener en cuenta que estos autores eran de alguna manera
como esponjas. No es que vieran las obras directamente de los escultores, pero muchas veces, porque no podían ver todas, porque muchas veces sabían conceptos, sabían dónde estaban sus grandes iglesias, pero no tenían las posibilidades de movernos ahora, pero sí que les solían llegar muchos grabados, y entonces con todos los grabados y con los libros que había ya y con las vite que empezaban a circular de los pintores florentinos, de los escultores, de toda la serie de artistas que habían estado moviéndose en el Renacimiento, con todo ello pues compendiaban artísticamente, por decirlo de alguna manera, y podían realizar la serie de obras que tienen muchas veces esas características. Como os he contado antes, cuando estábamos viendo el sepulcro de Don Pedro, es que estamos viendo, es como si nos trasladáramos de una manera, el sepulcro de Pedro Rodríguez de Alderete, como si nos trasladáramos de una manera real a Florencia, a ver todo lo que son las riquezas y todo ese buen gusto. Pues bueno, el paradigma, la persona que más capta también todo lo que son todas estas influencias en la escultura es, como os digo, el maestro Juan de Juni. Como os he dicho, en todos ellos, en todas las obras que hace, destaca por un gran conocimiento y por unos acabados magistrales. Los pliegues de las vestimentas tienen origen en lo que era el Quattrocento italiano, y juega con ellas y nos manifiesta muchas veces, llega a manifestarnos hasta verdaderos estados anímicos. Los personajes, nos imaginamos que después de muchos bocetos, llevan siempre la indumentaria adecuada. Los tocados son muy altos, las mangas rajadas, muchas veces con cuellos de doble solapa unidos por un botón, y sobre todo joyas labradas en muchas de sus obras. Las figuras de Juni son tipos humanos fornidos, mujeres casi vanoriles, con cabezas redondas y brazos hinchados y el pecho henchido como reteniendo el aire. La musculatura de las tallas puede ser desbordante o puede ser flácido según los personajes, logrando incluso que nos dé la impresión de que muchas veces como que la carne está viva y que va a cobrar movimiento ese grupo escultórico que estamos contemplando. También es considerado como el mejor ejecutor de manos, por el gran realismo en representarlas, deformándose a veces de una manera dramática. Es en definitiva un escultor clásico en cuanto a las composiciones, que siempre son cerradas en cuanto a su temática, pero sitúa los ambientes en una teatralidad, podríamos decir casi que barroca, que también se aprecia en las posturas, en giros de algunos de los personajes. Su trayectoria manifiesta una clara evolución desde una primera etapa que iría de 1535 a 1545, muy dramática, con caras y posiciones muy realistas y de muy difíciles posturas. La segunda etapa iría entre 1545 y 1560, cuando hace las obras más famosas y recibe una mayor influencia de Donatello y del escultor gótico holandés Claus Luther, que vive entre 1340 y 1405, y la etapa que va de 1560 a 1577 y que es la que afecta a nuestro retablo, pues es la más reposada. Los pliegues que antes eran muy movidos, acompañando a las figuras, ahora caen rectos o forman ángulos y las figuras van perdiendo dramatismo y ganan naturalidad. Volvemos al retablo, volvemos a la parte de la obra de Juan de Juni, de su trabajo, que concluye 4 años después de ser contratado, y en el año 1569 se perita su trabajo para proceder a la liquidación del coste del retablo, porque esto se encargaba por un precio, pero luego el maestro decía, esto me ha costado tanto, entonces había que peritar, iban 2 partes, la del contratante y la del ejecutor, y tasaban al final. Acudieron por parte de Juni el escultor castellano Francisco de la Maza, que muere en 1589, y por parte del pagador Gaspar de Alderete estuvo representado por el escultor Leonardo de Carrión, activo en Valladolid, que muere en 1570. Ese mismo año, en 1569, poniendo como testigo al pintor florentino
radicado en Valladolid, Benedetto Rabullate, que nació en Florencia en 1527 y muere en Valladolid en 1592, Juni se comprometió a la realización de un calvario que no había sido contratado y que los últimos estudios dan a Juan de Anchieta, que tenía que ser colocado este calvario entre las figuras de Juan y María en el ático. El conjunto permaneció en natural, sin labores de dolado y de policromía, hasta que se le encargó el trabajo en 1580 al entallador y pintor Bartolomé Hernández. Entonces ya tenemos otro personaje más que sumar al retablo. La obra pictórica de 6 tablas, el dorado y la policromía del retablo de la Capilla de la Piedad, realizada entre 1582 y 1585, son además obra de Bartolomé Hernández. Cuando le fue encargada la obra a Bartolomé, apareció con un derecho de tanteo el pintor florentino Rabullate, exigiendo la obra y entablando un pleito con el autor definitivo, y teniendo que ser indemnizado con una fuerte cantidad económica que hace pensar a algunos de los historiadores que la obra fuese del italiano, por lo italianizante de las tablas. Pero si hacemos caso a la sentencia, sería Bartolomé Hernández quien pinta la Visitación, la Epifanía, el Bautismo de Cristo, la Misa de San Gregorio, San Cristóbal y los santos Benito y Escolástica. De igual modo, existe documentación que nos permite conocer cómo contrató una importante cantidad de pan de oro para adorar el retablo al batidor de oro de Medina del Campo, Lope de Gálvez. Bartolomé de Hernández y su taller habían centrado su trabajo en la comarca de Astorga, León, así que no eran muy conocidos en Tordesillas, pero tenían relaciones familiares con los gestores económicos de los Alderete, que a la muerte de Bartolomé Hernández siguieron pagando a su viuda. Por eso podemos seguir esa línea de saber que estaba haciendo el retablo. Antes de comenzar su descripción, vamos a ver quién hizo el crucificado con las imágenes de Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón, que es atribuido ahora últimamente en una obra hecha entre 1569 y 71 a Juan de Ancheta. El maestro Juan de Ancheta, dicho de Anchieta a veces, nace en Azpeitia en 1533 y muere en Pamplona en 1588. Y es a quien Luis Vasallo Toronzo, que es profesor de la Universidad de Valladolid en la actualidad, atribuye esta obra, con la publicación de Juan de Anchieta, aprendiz y oficial de escultura de Castilla entre 1551 y 1571, nuestro autor se detiene en el aprendizaje del oficio de escultor en Medina de Río Seco, a la sombra todavía Ancheta de un modesto Antonio Martínez, y sus contactos ya como oficial con Inocencio Berruguete, personaje clave para entender la vinculación con Gaspar de Cerra, que lo solicitó para un altar en Astorga. Bien, a su vuelta de la capital Maragata fue Juni quien lo reclamó para participar en su taller, donde talló algunas de las imágenes de los retablos de los jesuitas de Valladolid, que hoy están en Noreña, en Asturias, y suponemos que también para la capilla de los Alderetes de Tordesillas. Al tiempo, Ancheta fue requerido por otros ensambladores y entalladores para los que realizó abundante obra dispersa en las actuales provincias de Palencia y de Valladolid, labrándose un prestigio que le valió el llamamiento del escultor Pedro López de Gámez, que vivió entre 1528 y 1588, para trabajar en Briviesca, donde hay una obra excepcional. Luis Vasallo le considera el maestro insigne y casi el principal constructor de los retablos en la mitad norte del Reino de Castilla, además de Navarra y de parte de Aragón. Bien, para intentar comprender el retablo, propongo una descripción desde su base hasta el ático. En su base arranca con una tabla central labrada en un alto relieve de mayor tamaño que las dos tallas y los dos cuadros que hay en el primer cuerpo,
ocupando la parte baja en el centro ya del piso segundo. Esta parte escultórica, a pesar de responder íntegramente a modelos de Juan de Juni, se aprecia una intervención también de su taller, y probablemente también le ayudó su hijo Isaac de Juni, que vivió entre 1539 y 1597, que asentó los trabajos de escultura. Fue un hijo natural de Juan de Juni, siendo su obra no muy extensa, y fue realizada en la misma época en que trabaja el grupo de la llamada Escuela Vallisoletana, que son los que se supone que estaban en el taller de Juni, que eran Gaspar Becerra Padilla, que vivió entre 1520 y 1568, Francisco de la Maza y Esteban Jordán, que vivió entre 1530 y 1598. La obra más personal del maestro Juni es el altorrelieve de la Virgen titular de la capilla, Virgen de la Piedad. Si bien en esta realización, por su iconografía, se ajustaría al modelo de Virgen de la Misericordia. En él aparece la Virgen a escala monumental, parando con sus manos unos rayos en forma de flechas que simbolizan los peligros de la humanidad. Bajo su manto protector se aglutinan un nutrido grupo de eclesiásticos a la izquierda y de laicos a la derecha que imploran protección, y a sus pies aparece una serpiente pisoteada alusiva al pecado vencido que prefigura la Inmaculada Concepción. En esta obra verdaderamente excepcional se sintetiza el estilo del Juan de Juni más genuino. En la entrecalle derecha tenemos a Pedro con las llaves del legado peregrino en una mano y en la otra la espada con la que cortó la oreja de Malco en la prendición de Cristo el día tras la última cena y la oración en el huerto. En la entrecalle izquierda un San Juan Evangelista con un gran libro apoyado en las rodillas. A continuación a San Pedro, en la parte exterior, la tabla pintada de los dos fundadores benedictinos, San Benito de Nursia y su hermana Santa Escolástica, los dos con cogulla monástica, los dos con báculo del poder abacial y los dos con las cogullas de manga ancha que eran propias de la congregación benedictina de San Benito de Valladolid. En la misma altura, pero a continuación de San Juan Bautista, la tabla pintada del bautismo de Cristo, por San Juan. El bautismo de Cristo por San Juan, no que lo pintara San Juan. Pasamos al segundo cuerpo, que es ocupado por el altorrelieve del cuerpo inferior, y arranca el segundo altorrelieve que luego describo cuando hablo del tercer cuerpo. En el centro, al exterior, tenemos la talla de San Bartolomé, que con una cadena está sujetando a un demonio, y en la otra parte del segundo cuerpo una talla de María Magdalena, inconfundible por el tarro del perfume. Al lado de Bartolomé una tabla pintada con el tema de la Epifanía y junto a la Magdalena la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Nos acercamos al tercer cuerpo, donde nos encontramos con la monumentalidad del segundo altorrelieve central, cuyo tema es el descendimiento. De extraordinaria plasticidad, como os digo, es este descendimiento, aunque aquí ya es patente la intervención del taller, porque ya no le falta el brío que el maestro Juan de Juni imponía a sus obras. Y las tallas que recorremos del santoral, las que ya hemos citado y las que vienen más arriba, distribuidas en la entrecalle, también ya son obras del taller esencialmente. En el cuerpo tercero, los santos que acompañan a los lados del descendimiento son los fundadores de las dos órdenes que tenían un peso excepcional en Tordesillas y en su comarca, así como en la cercana Valladolid. Estamos hablando de San Francisco y de Santo Domingo, fundadores de la orden franciscana conocida como Ordinis Frati Minore y la de los dominicos u Orden de los Predicadores, que juntamente con San Benito y los benedictinos de Valladolid completaríamos la estructura más potente de las órdenes religiosas del momento. Todas estas tallas están, hay que relatarlo como forzadas o rebosando el marco donde se sitúan. Es como si fueran de un tamaño mayor
del que realmente tienen tenían que ser unos 10 centímetros, calculo yo, más pequeñas, pero así es como lo hicieron los maestros. Las tablas pintadas que acompañan al tercer cuerpo son junto a Santo Domingo y a San Cristóbal. Junto a Santo Domingo, que es el que está a la parte derecha, es un San Cristóbal, que era, como os he contado varias veces, muy común en todos los templos, por la leyenda de que quien miraba a San Cristóbalón ese día no entregaba su alma al Señor. Otro recurrente tabla de la época es la Misa de San Gregorio, que está en la parte donde está San Francisco, el cual tuvo la visión de que con cada misa celebraba, sacaba un alma del purgatorio y la subía al cielo. Por eso venía muy bien para los estipendios y para las misas que había que hacerla para don Pedro de Alderete. Completa el último cuerpo del Calvario con el crucificado y con las dos imágenes laterales de Juan y María, con un tablero que la mitad está labrado, como con un caos en el momento de la muerte de Jesús en la parte baja, y mitad pintado con una Jerusalén idealizada. Encima del Cristo, en el ático, un Padre Eterno bendice la gloria de la muerte del Redentor y asisten acompaña, no sé cómo sería un poco la expresión, dos bellos frontones triangulares encima de la Virgen y de Juan y dos atrevidas cariátides semidesnudas que arropan a las dos entrecalles de estos dos acompañantes del supremo sacrificio. El conjunto, formado por tres esbeltas cruces, es donde se intenta ver el esfuerzo del creador de Juan de Anchieta, y de una manera especial en los rostros de Cristo, de Dimas y de Gestas, que tienen mucho recuerdo a lo que es la escultura de Berruguete, pero que indudablemente pueden darnos una idea de que ese gran maestro vasco estuvo por aquí colaborando y realizando una gran obra. Hoy hemos estado visitando el sepulcro de don Pedro de Alderete y el altar de la Virgen de la Piedad, Virgen de la Misericordia, que podríamos entender más, en la capilla de los Alderete de Tordesillas. Hemos estado en el Museo Sacro de San Antolín, que todavía nos va a dar más recorrido. Ya veis que muchas veces en Venecia hablamos de iglesias, de retablos, de pintores, y aquí tenemos obras colosales en San Antolín, obras colosales en Tordesillas. Esto es Historia con Sentido y encantado de haberoslo podido contar un día más, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.